México es muy conocida la historia de los nahuales, personas que se transforman en animales. Esta historia que voy a contar viene de allá por el Amazonas, por aquella región. Esta historia trata sobre un ser parecido a los nahuales, solo que aquí los papeles se invierten. Es un delfín rosado, muy conocido por aquella región, al que se le atribuye una habilidad parecida a la de los nahuales. Esta era una pareja de casados, el esposo y la esposa. El esposo se dedicaba a la pesca y la esposa a sus labores de ama de casa, esperando siempre a su esposo que vuelva del trabajo. El esposo se iba por semanas, a veces. Pero aquí pasaba algo muy curioso. La esposa decía que el hombre regresaba todas las noches a la misma hora, después de haber dicho que se iba a ir por más de una semana. Un día el esposo le dijo: prepara mi maleta, porque me voy a ir 2 semanas de pesca. Entonces la esposa le dijo: ¿tú quieres que yo te prepare tu maleta simplemente por gusto? Porque a las 6 de la tarde tú vas a estar aquí como siempre. El esposo quedó consternado, sorprendido. Entonces se llevó a cabo la típica discusión sobre una posible infidelidad. Hasta que la esposa contó un pequeño detalle: que cuando él regresaba por las tardes, no se quitaba su gorra, ni siquiera para dormir. Cosa que el esposo siempre hacía llegando de la pesca. Colgaba su gorra en un perchero como siempre lo hacía, pero la esposa decía que no. Fue entonces cuando el esposo le dijo: yo me voy de pesca, a veces por 1 o 2 semanas, a veces 3 o más. Si tú me ves que yo regreso y no me quito la gorra ni siquiera para dormir, tú lo que vas a hacer es agarrar un machete y cortarme la cabeza. Porque ese que está ahí contigo no soy yo. La esposa se asustó. No podía creer lo que estaba escuchando, pero siguió las instrucciones que su esposo le dio para esconder un machete y tenerlo a la mano, no a la vista, pero sí a la mano, a un lado de la cama, escondido bajo la sábana. Cuando el esposo tomó su maleta, se despidió y se fue, como siempre lo hacía. La esposa simplemente se puso a hacer los quehaceres de la casa, preparar cena y esperar. Y entonces a la misma hora su esposo tocó a la puerta y entró. La esposa no dijo nada. Se comportó como cualquier otro día. Platicaron, ella preparó la cena, cenaron, tuvieron intimidad como cualquier pareja. Pero para esto ella ya había notado que él no se había quitado la gorra desde que llegó. Así que, después de la intimidad, ella esperó a que él quedara profundamente dormido. No intentó quitarle la gorra. Deslizó su mano por un lado de la cama, removiendo la sábana. Tomó el machete.
y parándose muy despacio para no hacer ruido y no mover a quien sea que estuviera ahí con ella, se aferró al machete, lo levantó sobre su cabeza y lo dejó caer directamente al cuello de este ser. Las sábanas y la almohada quedaron manchadas de sangre, el cuerpo se levantó y se desplomó rápidamente, brincando en el piso, como un pez fuera del agua. Entonces la esposa se asustó y se fue hacia un rincón del cuarto. Y cuando el cuerpo dejó de brincar, cuando finalmente dejó de moverse, se acercó a contemplar el cuerpo. No podía creer lo que acababa de hacer. Y entonces volteó a la cama, donde aún yacía la cabeza de este ser que se parecía a su esposo. Pero al ver que la gorra se le había caído, rápidamente revisó una parte de aquí, la parte superior de la cabeza, donde se asomaba un calvillo. Y entonces pudo ver por qué este ser que intentaba emular a su esposo no se quitaba la gorra para nada. En la parte superior de la cabeza tenía un agujero, como el que tienen los delfines para respirar. El tiempo pasó, el esposo regresó. Ella le contó lo sucedido y llegaron a la conclusión de que lo que sea que haya estado ahí era ni más ni menos que un bufeo, una leyenda muy conocida allá por el Amazonas, por toda esa región. Y el bufeo es un delfín rosado que tiene la habilidad de transformarse en un humano, casi en su totalidad, a excepción de un agujero que le queda justamente en la parte superior de la cabeza, para poder respirar, y el cual no muestra, pues siempre porta una gorra o un sombrero. Me gustaría decir que la historia terminó ahí, pero recordemos que esta mujer había sido engañada, pues creía que era su esposo el que regresaba todas las tardes, y como cualquier esposa con su esposo tenía intimidad. Al poco tiempo se enteraron de que la mujer estaba embarazada. Llevó su embarazo como cualquier embarazo normal, y cuando tuvo que dar a luz, no fue en un hospital, fue en su casa, en el cuarto, con una partera, el esposo y nadie más. Un parto doloroso que aparte traería una gran sorpresa. Pues cuando el bebé iba a nacer, lo que salió de ahí no era un bebé. El esposo y la partera se hicieron hacia atrás cuando vieron que lo que salió de la mujer era un pequeño delfín que comenzó a brincotear, cayó al piso y se fue brincoteando desde el cuarto hasta la sala y de la sala hacia el patio. Y del patio continuó brincando hasta el río que quedaba justo enfrente de la casa de la pareja, donde ya lo esperaban otros bufeos para llevárselo. La leyenda del bufeo es muy conocida, como ya dije, en aquella región del Amazonas. Y es este ser que tiene la habilidad de transformarse en humano. Se dice que seduce a mujeres jóvenes para poder reproducirse y crear más bufeos. Historias como esta, anécdotas de personas que se han topado con este ser, hay muchas en aquella región, y esta es solo una de ellas.